Llegados a este punto de la situación, el Real Madrid creo que tal y como dice el título de la portada necesita un golpe de efecto. Y no necesariamente tiene por qué ser Mourinho, no necesariamente tiene por qué ser un entrenador u otro específico, pero sí un golpe de efecto a nivel de cambiar la mentalidad que hay imperante ahora mismo, empezando por la directiva del Real Madrid. Ningún otro sitio. Y me explico por qué. El equipo blanco lleva algo así como más o menos aproximadamente, vamos a contar desde el inicio de las tres Champions, allá por 2015, una especie de filosofía de el mantenimiento del statu quo y de la situación que hay que reconocer ha funcionado a nivel de dotar al club de una estabilidad que ha tenido una gran repercusión a nivel deportivo y por supuesto de títulos. Absolutamente nada que objetar a ellos. Sin embargo, ese mantenimiento del statu quo de alguna manera se ha venido tambaleando en los últimos tiempos, puesto que independientemente de que el año pasado nos convirtiéramos en campeones de Europa, las otras temporadas desde que Zidane tomó el mando, mejor dicho, desde que salió allá por el año 2018 hasta su regreso, más luego las temporadas de Ancelotti, lo cierto es que suman en 5 temporadas una Champions y 2 ligas, un balance, un bagaje bastante pobre si lo comparamos con años anteriores, en los que, aparte de Zidane, por supuesto, también estaban Cristiano Ronaldo y otras primeras figuras que ya sabéis que compusieron uno de los mejores Real Madrid de la historia. Sin embargo, tal y como se viene viendo, la política del mantenimiento del statu quo está muy bien en tanto en cuanto tienes una plantilla que mejore incluso al entrenador o que incluso hace mejor al entrenador. Es verdad que el entrenador también hace mejor a la plantilla con sus buenos gestos, formas, filosofía, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de características que aunan tanto Zidane como Carlo Ancelotti, que ya demostraron en el Real Madrid, y por eso es por lo que se ha apostado por ellos, pero lógicamente toda fórmula llega a un agotamiento. Y el problema es que esta fórmula que ha intentado implementar el Real Madrid, lógicamente en estos últimos años, ha llegado, en mi opinión, a un agotamiento total. Es decir, lo que funcionó con Zidane, el cerrojazo total para llevarnos una liga, lógicamente tuvo los días contados en cuanto Zidane dejó de ganar y de percibir títulos con el Real Madrid. 3/4 de lo mismo va a pasar con Ancelotti. Estuvo muy bien en tanto en cuanto se le dio el mando de un equipo que parecía descabezado completamente y que finalmente le valió ganar una Champions de una manera épica y heroica, pero no por aplastante superioridad, recordémoslo, además de una liga en la que el Barça pues lógicamente había abjurado de sus obligaciones como gran club para intentar ganar, como digo, un campeonato doméstico que estaba llamado a ser del Real Madrid prácticamente sí o sí ocurriera lo que ocurriera. Entonces, cuando un equipo llega a un punto de no retorno en el que ya necesita un golpe de efecto, es exactamente cuando tiene que tomar medidas drásticas. Y creo que si bien es cierto que el Real Madrid ha hecho bien en sacar pecho y presumir de una gestión de la plantilla envidiable, que lo es y nadie dice nada en contra de ello, lo cierto es que creo que ya hace tiempo suenan las campanas del cambio, las campanas de poner en el banquillo a un entrenador que no sea fácilmente domesticable y que por el contrario traiga una idea de fútbol particular. El Real Madrid se está agrandando a base de traer grandísimos jugadores con un perfil internacional brutal, pero le falta en el banquillo a un gran técnico que obviamente, con todos los respetos a Ancelotti, que para mí es presumiblemente uno de los mejores técnicos de la historia por haber ganado todo lo que ha ganado, es verdad que, como digo, hay otros entrenadores que si tienen en su mando al Real Madrid, entonces creo que eso también a ellos les puede dar un salto de mucha calidad en sus carreras a nivel profesional, a nivel futbolístico, por supuesto, a nivel de títulos y de marketing ya no os cuento. Obviamente cuando un jugador viene al Real Madrid es evidente que lo que quiere es esencialmente triunfar y viene al Real Madrid porque le va a dar ese empujón que necesita. Pues bien, a un entrenador le puede pasar exactamente igual. Lo más importante, independientemente de nombres, para no entrar en el juego de la especulación, lo cierto es que este Real Madrid se agota. Este Real Madrid necesita un golpe de efecto. Por eso, quien mejor representa ese golpe de efecto es Mourinho. Como digo, no digo necesariamente que tenga que ser Mourinho el que tenga que venir al banquillo, ni siquiera honestamente lo considero una opción, pero un golpe de efecto se necesita cuando el equipo está dando muestras de letargo y un agotamiento total, que no es capaz de hacerse con las riendas y que lógicamente tiene que reconducir necesariamente una situación que cada vez se torna más catastrófica. Tenemos una plantilla que por un lado
anda muy envejecida, muy afectada, que lógicamente ya difícilmente puede competir con la gente joven. Luego, una plantilla también muy joven, pero totalmente descabezada de liderazgo, con jugadores que intentan hacerlo lo mejor posible, pero que ven ausencia de proyecto a largo plazo, precisamente empezando por figuras consolidadas. Y en ese mare magnum, pues lógicamente se juntan dos extremos, dos perfiles que para mí son incompatibles. Los jugadores que tienen excesiva y muchísima experiencia, pero que ahora van arrastrándose por el terreno de juego, y por otro lado los jóvenes que todavía no han llegado al pico de forma o al pico de consolidación como futbolistas. Es decir, cuando Cristiano Ronaldo ficha por el Real Madrid, lo hace como Balón de Oro, lo hace como campeón de Europa y lo hace siendo un jugador que siendo todavía muy joven está más que consolidado en el fútbol mundial e internacional. ¿Quiénes cumplirían lógicamente ese papel en el Real Madrid? A nivel de jugadores, lógicamente Haaland y Mbappé. Pero ¿quién podría cumplir ese papel también como hombre de banquillo? Personalmente creo que hay muchos, y ya lo sabéis perfectamente, gente que aúne la juventud y las ganas de hacer un buen proyecto junto con la consolidación, con la experiencia y por supuesto con algún tipo de palmarés. No tiene que ser el gran palmarés de Ancelotti, pero sí alguien que ya haya dado buenas referencias y que haya dejado muy buenas sensaciones a nivel de poder cumplir con un proyecto que es el del Real Madrid, que tiene que ser no a largo plazo, sino a medio largo plazo, que es muy diferente. Casi diría incluso que a corto plazo también deberíamos considerar una opción, teniendo en cuenta que del presente también se vive, y de hecho tenemos que vivir del presente. Con lo cual, mi opinión aquí y el núcleo de este vídeo es precisamente para haceros ver y entender que el Real Madrid no puede seguir arrastrándose por los terrenos de juego, no puede seguir exhibiendo este mal estado de forma. No podemos tener a un entrenador que permanece indolente ante las derrotas y que incluso invita a continuar de la misma manera, o incluso que es portador de un mensaje de la directiva, cuando en el fondo todos sabemos que ese no es su mensaje, sino que lo está haciendo básicamente por imperativo legal, algo que chirría completamente con los tiempos que corren, donde la transparencia debería ser lógicamente la opción prioritaria, y el decir no, la directiva simplemente no quiere fichajes, yo si quiero fichajes, esto es lo que hay. No debería ocurrir nada por decirlo, pero el Real Madrid ya en su momento, la directiva sabía a quién fichaba con Carlo Ancelotti, sabía perfectamente que es un hombre de club que jamás va a morder la mano que le da de comer y que en este tipo de situaciones les va a salvar el pellejo. Pero el problema es que el mismo Ancelotti va a acabar siendo la víctima de sus captores, porque al final ellos le tienen precisamente de muñeco para lanzarlo contra la prensa, pero al final Ancelotti se terminará cansando como se cansó Zidane, y lógicamente va a llegar un punto en el que diga, mira, salís vosotros a dar la cara, a mí dejarme en paz, que ya me la han roto bastante y estoy un poquito cansado. Ese es el golpe de efecto que tiene que dar el Real Madrid, pero claro, empezando por la directiva, que se tiene que convencer de traer un entrenador que no necesariamente sea domesticable, sino un entrenador que traiga una idea de juego, se apueste por él, se apueste por la juventud, apueste por un nuevo proyecto y lógicamente pueda dar un puñetazo en la mesa para poner al Real Madrid a un nivel que realmente sea envidiable, independientemente, con todos los respetos, a la victoria frente al Liverpool, que fue maravillosa, pero obviamente para el Real Madrid ese tipo de juego, ese tipo de equipos le vienen mucho mejor, porque son equipos que lógicamente se abren y te facilitan bastante las cosas. Así que para mí el golpe de efecto tiene que empezar ya, tiene que haber comenzado ya de hecho, y no solo se trata de fichajes de jugadores, sino también del entrenador. La figura del entrenador es sumamente importante, pero para ello tenemos que tener una directiva comprometida que realmente quiera dar un giro de 180 grados a la situación, revertir lo que está mal hecho y dejarnos ya de un politiqueo de amiguetes, una elección de entrenadores de amiguetes, cortijera, que no teniendo una plantilla acorde no va a llevar a ningún sitio. Las buenas formas de Ancelotti, las buenas formas de Zidane no son siempre suficientes. Los grandes jugadores son los que en definitiva te llevan en volandas a los grandes títulos, con lo cual lo primero de todo, fichaje de jugadores, lo segundo de todo, fichaje de un gran entrenador, si es que Ancelotti lógicamente no sigue o es expulsado, porque ya sabéis lo que se ha filtrado ahora, que por lo visto hubo una movida, que efectivamente Florentino bajó, que Florentino le ve como el culpable y que obviamente ahora mismo es más fácil criticar y culpar a Ancelotti que lógicamente asumir errores propios, que también los hay. A mí me parece muy simplista decir Ancelotti tiene la culpa de todo, cuando estamos viendo que por un lado los jugadores no están en la mejor forma posible y segundo la directiva no está tomando las decisiones correctas. Está muy bien fichar para 2 años vista, 2024, Endrick, lo que quieras, pero lógicamente eso no es suficiente y eso no va a sacar al Real Madrid de la absolutamente nada. El Real Madrid tiene que plantear un proyecto ya definitivo con un golpe de efecto que ilusione al madridismo, ilusione a los propios jugadores y sea un proyecto en el que la directiva y los socios
creen de verdad, con una propuesta futbolística clara, sólida, seria y que lógicamente tenga visos de éxito. De otra manera, fichar entrenadores simplemente porque me van a jugar un papel determinado con la prensa me parece simplista, me parece oportunista y me parece que no va a ningún sitio. Así que ojalá que nos escuchen desde la directiva y que lógicamente tomen en consideración lo que el madridismo quiere, que es, como digo, un golpe de efecto, pero desde arriba, ¿vale? No desde el banquillo, no desde los jugadores, sino desde arriba, que es donde realmente hay que apuntar y hay que señalar para conseguir enmendar lo que se está haciendo mal.